Final de cuentas, eh, quisiera, espero que tengan una segunda pantalla. No sé si están viendo la plática en sus computadoras, pero si tienen un celular a la mano o alguna otra pantalla a la mano, métanse ese código QR. Voy a hacer tres preguntas. Ahí cuando se metan al enlace o al código QR que ven ahí, eh, les va a pedir que pongan su nombre, pongan un seudónimo, no pongan su nombre, pongan, ahí inventen algún nombre para que contesten con toda la libertad posible. Van a hacer tres preguntas rapiditas. Este, y luego ya continuamos les voy a dar unos segundos para que se puedan meter ahí. Voy a poner el chat acá para estarlo viendo. Bueno, este, ahí en teoría ya les debería salir en sus celulares a los que se conectaron al menos la palabra fiebre y les voy a poner la primera pregunta. La fiebre puede llegar a causar daño cerebral. Entonces, ahí les voy a poner las opciones. Son 20 segundos para contestar y vamos a ver cómo contesta todo el mundo. Han contestado 4, 5, quedan 10 segundos. Muy bien. Entonces, la mayoría contestó que no. Vamos a ver la siguiente. Alternar dos o más medicamentos para la fiebre puede prevenir convulsiones. 3 segundos. Ok, la mayoría pone que no. Algunos ponen que sí. Siempre es necesario lograr que el termómetro o tratar de lograr que el termómetro disminuya. Épale, están rayando ahí. Disminuya a menos de 37 grados. Ok, ok, la mayoría contestó que falsos. Ahora vean en qué llamativos están los dos títulos de estas dos noticias o artículos que salieron. Uno dice, a veces la fiebre en los niños no necesita tratamiento. Y el segundo dice, están abogando por dejar que los niños tengan fiebre. The case for letting fevers run their course. Y algunos de ustedes van a identificar el autor que ahí se alcanza a ver, que es Paul Offit. Paul Offit es un infectólogo de Estados Unidos, un vacunólogo de Estados Unidos de mucho prestigio, y él escribió este artículo sobre dejar que los niños tengan, o sea, permitirles que tengan fiebre de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, ya quedó todo rayado ahí, pero bueno, vamos a repasar un poquito de qué se trata, de qué es la fiebre, vamos a tratar de platicar de fobias y de otras inquietudes y vamos a hablar de los pros y los contras de tratar la fiebre. Y todo parte realmente de esa, a veces pudiera llegar a ser obsesión de tratar de bajar la fiebre en todos los niños y a como dé lugar. Es decir, que todos los niños que tengan fiebre tengan que llegar el termómetro hasta los 36. Y esa puede ser obsesión tanto nuestra como de los papás. Entonces, para eso empezamos a usar un antipirético y luego dos y luego tres y los intercalamos y los juntamos y que por orales o supositorios y también se usan todos los medios físicos imaginables. Entonces, de ahí parte toda esta plática,
de cierta manera es obsesión por tratar la fiebre. Entonces, vamos comenzando con lo más básico, la definición. Tenemos que tener en cuenta que la fiebre es una respuesta homeostática bajo control de nuestra regulación. Y aquí vamos a dejar bien claro que todo lo que vamos a mencionar desde ahorita en adelante en esta plática es sobre la fiebre causada por procesos infecciosos, en realidad. No vamos a hablar de hipertermia maligna o de otro tipo de hipertermia como el golpe de calor, que sería un aumento de la temperatura por condiciones externas o condiciones que sobrepasan esa termorregulación que pudiéramos tener. De eso no vamos a hablar de la fiebre normalita por procesos infecciosos que se da en niños normales. No vamos a hablar de, como les digo, de niños, por ejemplo, con fiebre y neutropenia o de casos así muy particulares. No, estamos hablando de la fiebre de la consulta de atención primaria. Entonces, ¿qué pasa con la fiebre? Un microbio, un bicho entra al cuerpo, inmediatamente lo detectan todas las líneas celulares, entre ellas desde las células dendríticas y macrófagos, linfocitos, y todos ellos empiezan a comunicar a través de neurotransmisores con nuestro cerebro. De cierta manera le mandan una señal al hipotálamo y el hipotálamo es el que regula la temperatura y ahí ajusta el termómetro. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pensando que es una respuesta bajo control de nuestro cerebro, entonces, si está bajo control y si nuestro cerebro es la que lo quiere tener la fiebre, entonces tal vez no sea tan mala la fiebre. Ahora, durante cientos o miles de años hemos padecido fiebre. La fiebre nos podemos remontar a la historia de la medicina y en cualquier artículo, cualquier escrito de hace siglos, vamos a encontrar escritos sobre la fiebre, sobre pacientes que tenían fiebre. Si nos vamos a los antiguos griegos, pues ellos pensaban que las enfermedades en sí eran un imbalance de los humores y que la fiebre en realidad ayudaba. La fiebre ayudaba para cocinar esos malos humores y ayudaba al cuerpo a deshacerse de ellos. Entonces de ahí viene la palabra piretos de la fiebre, del fuego. Y pasó algo curioso en la historia de la medicina, que la fiebre, de cierta manera, en todos esos escritos se habla como que era algo bueno, que ayudaba a deshacerse de la enfermedad, hasta 1800. ¿Por qué 1800? Porque en el siglo XIX se fabricó, se descubrió la aspirina y al usar la aspirina, el paciente que tenía fiebre, el niño que tenía fiebre, que recibía este medicamento, se empezaba a sentir mucho mejor. Entonces, de la fiebre antes del el descubrimiento de la aspirina, la fiebre era buena. Y a partir del primer antipirético, la fiebre se transformó en algo malo. Y de ahí partieron los demás antipiréticos y los demás medicamentos y los baños fríos y los baños con alcohol y un montón de remedios que se empezaron a usar a partir de que la fiebre se transformó en un signo malo. Entonces, si la fiebre es una respuesta bajo control y si la fiebre es un proceso de defensa del cuerpo que hemos tenido durante miles de años, entonces tal vez no sea tan mala. Igual, si nos ponemos a pensar en otros animales, los otros animales también tienen fiebre, también producen fiebre. Las vacas, los perros, los conejos, todos los animales de sangre caliente, pues tienen ese proceso, ese mecanismo de defensa. Inclusive los reptiles y los animales de sangre fría, ellos buscan aumentar su temperatura de manera artificial porque ellos no pueden regularla, pero buscan aumentar la temperatura cuando tienen una infección. De hecho, hay experimentos, por ejemplo, en particular, agarraron un grupo de lagartijas de una especie en particular y las infectaron con una bacteria patógena para ellas. Después de esto, las dividieron en 3 grupos y a cada uno de estos 3 grupos de lagartijas las empezaron a incubar o las pusieron en unas incubadoras a diferentes temperaturas ambientales. A unas las pusieron a 38 grados centígrados, que es la temperatura normal para esas lagartijas. A otras las pusieron en una incubadora, pero con hipotermia. Las tenían en una incubadora que estaba a 36 grados centígrados, 2 grados abajo de la temperatura corporal normal de esas lagartijas. Y a otras los pusieron en una incubadora con fiebre, es decir, les aumentaron la temperatura 2 grados centígrados más.
Lo que se dieron cuenta ellos fue que la sobrevida después de este experimento de estas pobres lagartijas fue que el 34% de los que tenían la temperatura normal sobrevivieron. Los que los tenían guardadas en hipotermia sobrevivieron solo el 10% y los que les provocaron fiebre sobrevivieron el 96%. Entonces, volviendo a la reflexión, si se trata de una respuesta bajo control, si la hemos tenido durante miles de años, y si Darwin tenía razón en que tenemos la supervivencia del más apto, entonces ya era para que se nos hubiera quitado y la seguimos padeciendo desde hace miles de años. Y si otros animales también la padecen como defensa ante las infecciones, entonces tal vez no sea tan mala. Y así vamos palomeando razones por la cual la fiebre tal vez no es tan mala como a veces la pintamos tanto los médicos como los familiares. Y si no es tan mala, ¿cuáles beneficios tiene? Vimos un beneficio muy claro en este experimento que hicieron con las lagartijas, pero es más, no nos tenemos que ir ni a los textos más profundos, más exhaustivos de la inmunología y de la infectología para leer sobre los beneficios de la fiebre. Si ustedes se meten a la entrada al artículo de Wikipedia de fiebre, tiene su apartado de sus ventajas, sus desventajas y sus beneficios. Dentro de los beneficios que Wikipedia y todos los textos de inmunología e infectología mencionan, los más importantes son el hecho de mejorar de alguna manera el sistema inmune y también de dificultar el crecimiento bacteriano o la replicación viral. De hecho, fue muy reciente, hasta el siglo XX, había cosas que no se visualizaban. A principios del siglo XXI se empezó a visualizar ya, ahora sí, ver con nuestros propios ojos los cambios que provocaba el aumento de la temperatura en el cuerpo. Este fue uno muy sonado en el 2006. Este artículo fue muy sonado porque se alcanzó a visualizar cómo dos moléculas, al aumentar la temperatura del cuerpo, hay dos moléculas que se expresan en el endotelio y eso facilita que pasen leucocitos y macrófagos a través del endotelio en busca de la causa o del sitio donde está el microbio o lo que tienen que atacar. Entonces, reflexionando todo esto, nosotros hicimos una encuesta reciente que hicimos dos encuestas de forma paralela. Una la dirigimos a pasantes de medicina, médicos pasantes en servicio social, de aquí de Sinaloa. A través de la Secretaría de Salud nos ayudaron para entrevistar, encuestar a la mayoría de los pasantes. Son alrededor de 250 pasantes aquí en Sinaloa y contestaron 186, entonces tuvimos una respuesta muy alta. De forma paralela, hicimos la misma encuesta con pediatras, que seguramente alguno de ustedes recibió a través de la CONAPEM o de los canales de la CONAPEM esa encuesta. Hicimos varias preguntas precisamente sobre este tema de la fiebre y de los miedos o del manejo de la fiebre. Y una de ellas, una de las primeras preguntas era esta. ¿Consideras que la fiebre es una respuesta inmune benéfica? Y vean cómo en la parte de arriba la respuesta de los pediatras y vemos cómo la inmensa mayoría de los pediatras responde que es una respuesta benéfica. Y pues también la mayoría, aunque una mayoría un poco menor de los pasantes también la consideran una respuesta benéfica. Entonces, pensando así, eso quiere decir que si la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo y si la tratamos, ¿qué pasa? Es decir, si la tratamos, ¿estamos quitando ese mecanismo de defensa? ¿Qué estamos provocando al tratarla? De esto hay algunos estudios que les voy a mostrar. Se ha estudiado bastante acerca de esto y si hay una repercusión, le vamos a poner entre comillas estadísticamente significativa, pero que tal vez desde el punto de vista clínico no llega a ser clínicamente relevante. Ejemplos. Hay un ensayo que se hizo sobre usar los antipiréticos con los rinovirus. A 45 voluntarios los infectaron con rinovirus y empezaron a tener el cuadro, una rinofaringitis común y corriente. Y a la mitad les dieron aspirina y a la mitad les dieron placebo de estos adultos. Y lo que se dieron cuenta es que los que recibieron aspirina tuvieron una excreción viral mayor que los que recibieron placebo.
Entonces, eso habla que de alguna manera está afectando el uso de la aspirina, de este antipirético, está afectando la manera de poderte deshacer del virus. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la duración de la enfermedad de los síntomas en sí fue la misma. Entonces, si lo recibías, pues probablemente te sentías mejor en el momento, los síntomas de mocos duraban lo mismo, pero si recibías, excretabas un poquito más el virus. Otro ejemplo, 72 niños con varicela. A estos niños también les dieron, a uno les dieron no aspirina, les dieron paracetamol y a otros no les dieron paracetamol y vieron qué pasaba con ellos y se dieron cuenta que en cuanto a los síntomas, los que recibían o no recibían paracetamol les iba igual. Pero en particular las lesiones tardaban un día más en llegar a costra de los que recibían el paracetamol que los que no recibían el paracetamol. Entonces, un día, digo, tal vez no sea tanto en el, en el cuadro clínico de la varicela, pero pues estamos hablando, teniendo el mismo mensaje de que tal vez excretas un poquito más el virus si estás recibiendo algún tipo de antipirético. Y luego hay experimentos in vitro como este. Aquí vemos cómo crece el meningococo a 37 grados y cómo crece a 40 grados. Y ven cómo la curva de 37 grados está mucho más alta que la curva de 40 grados. Y pues es muy lógico. Si lo pones a una temperatura mayor, que no es la óptima para que ellos crezcan, para que estas bacterias se reproduzcan, pues van a crecer menos. De hecho, desde un punto de vista muy lógico, pues esa es la base de por qué cocinamos los alimentos. También cocinamos los alimentos precisamente para matar bacterias. Y eso es lo que quisiera el cerebro, dificultar que puedan replicarse los virus o reproducirse las bacterias. Hay otros estudios que son más llamativos, por ejemplo, este que está hecho en pacientes en terapia intensiva, pacientes adultos en terapia intensiva, y en este lo que se hizo fue interesante porque de 82 pacientes que estaban críticos, los aleatorizaron para que, dependiendo de la temperatura, recibieran o no el antipirético. Entonces, a unos les iba a tocar recibir el antipirético desde que tuvieran fiebre, desde los 38 grados centígrados, 38,5 grados centígrados. Pero a los otros únicamente les iban a dar antipirético solo cuando llegaban a los 40 grados centígrados. Cuando ves el tipo de paciente, bueno, era un 44 de un lado, 38 del otro, y si ven las edades y los scores de gravedad, eran muy similares en los dos grupos. Sin embargo, a paso del curso del estudio, se empezaron a dar cuenta que se empezaron a morir más pacientes de los que estaban usando el antipirético desde temprano en comparación a los que estaban usando el antipirético de manera tardía hasta los 40 grados. El caso es que se suspendió el estudio con esos 80 y tantos pacientes, se suspendió a pesar de que la muestra era de 600. Se suspendió porque se empezaron a ver un efecto nocivo en ese análisis interino. Después de eso, hubo más estudios. Yo encontré una revisión sistemática relativamente vieja que tiene 6 estudios más y unos dicen como que sí pudiera afectar, otros que no, pero de cierta manera, al menos en pacientes críticos, existe esa duda. Entonces, si nos vamos a la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría, que la publicaron en el 2011, pero la han reafirmado 3 veces, esa misma guía de práctica clínica, reafirmar significa que aceptan lo que está escrito y que no necesitan actualizarla de forma importante otra vez. La más reciente Se fue tu reafirmación sonido. de esa guía de práctica clínica es del 2023, y sigue diciendo lo mismo que ven ahí. La fiebre, de cierta manera, pudiera ser beneficio. Entonces, si sí es buena, ¿por qué tratamos la fiebre? ¿Por qué la tratamos? Y bueno, esa fue otra pregunta de la encuesta. ¿Consideras que todo niño con fiebre debe tratarse con un medicamento para disminuir su temperatura? Y vean cómo aquí ya hay una discrepancia entre los pediatras, que somos los especialistas, y los médicos pasantes o los médicos generales. Ahí los médicos generales, los médicos pasantes, prácticamente que el casi 70% dicen que a todos los niños se les tiene que tratar con un antipirético. Sin embargo, los pediatras dicen solo el 42% menciona que se deben de tratar, cosa que yo lo veo como
No sé qué tanto estaremos mintiendo al momento de contestar. Parece que se perdió la señal con ¿Perdón? Giordano. Dime, ¿me escuchas? Sí, se oye. ¿Sí me escuchan? Sí, Se me hace que se le fue la señal a Mauro. Bien, bien dijo que yo me iba a quedar con el changarro. Ok, bueno, entonces, como les decía, ahí sí ven, ya la respuesta está un poquito contrastante. Los médicos pasantes sí a todos los niños consideran que se les tiene que tratar con un antipirético y los pediatras al parecer dicen que no. Ahí yo les decía que no sé qué tan cierto sea, porque me pongo a pensar en quién de los pediatras no recetaría un medicamento o en qué contexto están respondiendo esta pregunta de cuándo no usarlo, que vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué la tratamos? Yo considero que la tratamos en sí, tanto padres como los mismos médicos la tratamos por tres razones. Uno es un mito, otro es un teléfono descompuesto y otro es una realidad. Entonces, vamos comenzando con el daño cerebral, que fue una de las primeras preguntas que yo les hice. Y ustedes aquí en el ejercicio que hicimos en este momento contestaron prácticamente igual que contestaron en la encuesta. Fíjense cómo los pasantes, la mitad de los pasantes considera que la fiebre puede causar daño cerebral. Sin embargo, el 90% de los pediatras consideramos que no, conocemos que no. Y todo esto tal vez se remonte a las épocas antes de las vacunas. Antes de las vacunas, pues teníamos muchas meningitis bacterianas y pues muchas otras enfermedades. Todas estas enfermedades podían producir fiebre. Entonces, quedaba la percepción de que, mira, a fulanito de tal tuvo mucha fiebre y ve cómo quedó o ve lo mal que le fue porque quedaban con secuelas neurológicas o por lo que ustedes quieran. Entonces se tenía la percepción, la fiebre fue lo que causó esa secuela neurológica, pero en realidad no fue la fiebre como tal, fue la meningitis lo que causó esa secuela neurológica. Llegaron las vacunas y pues de inmediato se vio la disminución de, por ejemplo, de la meningitis por hemófilos influenza tipo B. Vean cómo en el Hospital Infantil de México prácticamente desapareció a los poquitos años que se empezó a poner la vacuna. Entonces, la fiebre muy alta a veces asustaba o a veces asusta en el sentido de que se piensa que la fiebre en sí va a causar daño. Y en sí, ahorita en épocas de vacunas y en niños que están bien vacunados, la fiebre, ni el grado de la fiebre, ni la altura de la fiebre en sí es un buen predictor para decir si un niño tiene una infección bacteriana o una infección viral, una infección bacteriana seria o una infección viral. Ahorita ya es un muy mal predictor de eso. Y en sí, como es una respuesta homeostática bajo control, el cerebro no va a dejar que se funda él solo. Es una respuesta bajo control. Entonces, así como tenemos pirógenos, el cerebro también tiene criógenos. Entonces, cuando se empieza a salir de control, de que la temperatura empieza a llegar más allá de los 40 grados, el cerebro no va a permitir que haya una temperatura sostenida arriba de 41, porque criógenos como el factor de necrosis tumoral o la hormona estimulante de melanocitos y otros criógenos empiezan a jalar para que ya no esté la temperatura tan alta y pues, bueno, te la baja a 40,5, a 40, pero no te permite que tengas una temperatura sostenida de 41,5, 42, porque eso sí te pudiera causar daño y el cerebro en sí no te lo permite. Entonces, si nos ponemos a pensar, la fiebre por sí sola no produce daño, mucho menos daño cerebral. Y lo más importante es qué es la causa de la fiebre, que fue todo el origen de este mito de que si tienes fiebre, tienes daño cerebral. En sí, lo que tenemos que checar es el por qué tiene fiebre. Si tiene fiebre porque tiene una meningitis, bueno, ese niño sí pudiera llegar a tener daño cerebral o se pudiera llegar a morir porque tiene una meningitis, tiene una infección que le está carcomiendo las meninges y en sí el cerebro. Por eso pudiera llegar a fallecer o tener secuelas neurológicas. Entonces, lo importante que es cuál es la causa de la fiebre. Y ahí pudiéramos repasar de todo. Las causas, pues las más frecuentes son infecciones y dentro de las infecciones tenemos los virus y entre los virus tenemos los parainfluencers, los retrovirus, los rotavirus, sincitial, influenza, rinovirus, enterovirus, coronavirus, norwalk, adenovirus
Y también tenemos infecciones bacterianas. Y en infecciones bacterianas tenemos neumococo, Klebsiella, estreptococo, meningococo y también tenemos parásitos que a veces te pueden dar fiebres y también te puedes tener infecciones por hongos. Y aparte tenemos que considerar cuando tienen aumentos de temperatura que no son infecciosas, que pudieran ser cáncer, pudieran tener tumores hepáticos, tumores leucemias cerebrales, pudiéramos tener causas inmunológicas como enfermedad de Kawasaki, artritis reumatoide o inclusive los medicamentos te pudieran dar algún tipo de aumento de la temperatura. Entonces, lo más importante es la causa de la fiebre. La fiebre en sí por sí sola no va a causar daño. Entonces, lo que tenemos que investigar y lo que tenemos que enseñar a los pacientes es que la fiebre no va a causar daño, que lo que estamos tratando de buscar es por qué su hijo tiene fiebre para tratar esa causa y que le vaya bien al niño. Entonces, ese es el mito, que la fiebre causa daño cerebral. El siguiente es un teléfono descompuesto, lo de las convulsiones febriles. Y aquí veamos, ¿consideras que el tratamiento de la fiebre con antipiréticos puede reducir el riesgo de convulsiones? Y aquí estuvo más o menos pareja la respuesta tanto de los pediatras como de los pasantes. Los pasantes están más convencidos de que el uso de antipiréticos puede reducir el riesgo de convulsiones febriles. Estamos hablando de convulsiones febriles, obviamente. Entonces vamos hablando de ese teléfono descompuesto. ¿Por qué me refiero a él como teléfono descompuesto? Me refiero a un teléfono descompuesto porque es un mensaje de algo que sí existe, algo que entre el 2 y el 4% de los niños pudiera padecer, pero es algo que a veces o que en realidad no podemos controlar ni tenemos cómo identificar quién pudiera convulsionar o no. Entonces, ¿quiénes pueden convulsionar? En realidad, no todos los niños convulsionan, como dije, únicamente convulsionan el 2 a 4% de los niños. Si lo vemos entre la cantidad de niños que padecen fiebre, pues sí son un montón de niños que pueden llegar a convulsionar, pero no tenemos manera de distinguir quién de esos 100 niños, de 100 niños que vemos, no tenemos manera de distinguir cuáles son los 4 que pudieran convulsionar, porque tiene que ver con una predisposición genética y no tenemos algún tamizaje que nos pudiera decir positivo, este niño sí pudiera convulsionar cuando le aumente la temperatura. Entonces, ¿qué terminamos respondiendo? ¿Quiénes pudieron convulsionar? Pues cualquier niño, porque no sabemos cuál niño puede convulsionar, pero eso no quiere decir que todos los niños van a convulsionar por tener fiebre. ¿Cuándo pueden convulsionar? Ese es otro teléfono descompuesto. Existe una percepción muy arraigada de que entre más fiebre, más convulsión. Y ha habido mucho conflicto en cuanto a evidencia de si esto es cierto o no. Y en muchas guías está mencionada claramente de que no tiene tanto que ver la altura, sino es en el aumento. Cuando aumenta la temperatura es cuando convulsionan los niños. Y pues no me dejarán mentir, muchas mamás, muchos papás no se dan cuenta que el niño tiene fiebre hasta que lo ven convulsionar y se acercan y lo encienden calientito. O niños que empiezan a convulsionar desde los 38 grados. No necesitas llegar a 40 o 41 para convulsionar. Entonces, ¿cuándo pueden convulsionar? En cualquier momento. A los 38, el niño que tiene predisposición pudiera convulsionar a los 38 en el momento que le aumente la temperatura. Entonces, ¿quiénes pueden convulsionar? Pues cualquier niño. Mala noticia. ¿Cuándo puede convulsionar? Pues en cualquier momento cuando le aumente la temperatura y a veces ni sabes en el momento que esté empezando a enfermar y que empieza con temperatura, con fiebre, perdón, con aumento de la temperatura y empieza a convulsionar. La única buena noticia, entre comillas, es que después del susto de los 1000 demonios que se lleva uno, tanto como pediatras como familiares, ¿qué pasa si convulsionan niños? Si estamos hablando de una convulsión febril simple, pues probablemente no va a pasar nada. Ahorita no nos vamos a meter con convulsiones febriles complejas, ni estatus epilépticos, ni otras cosas, que afortunadamente es más raro, pero con una convulsión febril simple, normalmente no pasa nada. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Si tenemos este miedo de las convulsiones, bueno, la respuesta automática a ese miedo es tratar de hacer algo para prevenirlo. Y el hacer algo automáticamente llama a los antipiréticos. Desafortunadamente, los antipiréticos no previenen convulsiones. Esto tiene que quedar bien claro. Por más que le demos un antipirético o uno o dos o tres a los niños, los antipiréticos no van a prevenir la convulsión febril. ¿Qué va a prevenir una convulsión febril? Pues el diazepam intermitente, el fenobarbital, medicamentos para convulsiones. Pero los medicamentos que se usan como antipiréticos, llámese paracetamol, ibuprofeno, metamizol, lo que ustedes quieran, estos no previenen convulsiones. Inclusive todas las guías de práctica clínica lo mencionan este mensaje muy claro. La última guía publicada aquí en México es del 2013.
del manejo específico de la fiebre en los niños. Y vean lo que decía desde el 2013 esa guía. Los antipiréticos no previenen las crisis convulsivas febriles y no deben de ser usadas con ese propósito. Vean qué interesante, la guía de práctica clínica lo dice bien claro. Y luego viene lo otro que les decía, el siguiente punto. La respuesta a los antipiréticos no debe de ser usada como herramienta diagnóstica para diferenciar infección viral de bacteriana. Así como ahorita les decía que ahorita que en estos tiempos de vacunas y a niños vacunados, la altura de la fiebre no es un buen predictor para distinguir entre viral y bacteriano. Tampoco la respuesta a los antipiréticos sirve para distinguir lo viral de lo bacteriano grave. Y eso es una cantaleta que a veces les llamo la atención a los residentes aquí en el hospital porque en todas las entregas de guardia dicen, están presentando el caso y dicen que llegó el niño con tantos días de fiebre y era fiebre que no respondía a los antipiréticos o fiebre de difícil control al antipirético, o fiebre que se tardaba mucho. Entonces, a ver, ¿por qué mencionas eso? Si mencionas eso es porque debería de tener una repercusión clínica. Entonces, yo pensaría que si responde, entonces te habla de que es una infección leve o trivial, y si no responde es algo grave, y no es así. La respuesta a los antipiréticos no te diferencia entre una infección grave de una viral. Igual, la Academia Americana de Pediatría, perdón, ahí está, reafirmada en el 2023, el uso de antipiréticos no previene convulsiones febriles. La guía mexicana, la guía estadounidense, todas dicen lo mismo. Y de cierta manera es el mismo mensaje para los medios físicos. Lo mismo pasa con el baño. Ahora, ¿recomiendas medios físicos como baños o trapos húmedos para bajar la fiebre? Vean cómo aquí hay una concordancia tanto entre pediatras como médicos generales o pasantes. Prácticamente todos recomiendan de alguna u otra manera los medios físicos. Algunos pusieron ahí que solo lo recomiendan si no disminuye con un antipirético, y otros lo pusieron sí, siempre lo recomiendo con el uso conjunto de un antipirético, y muy poquito porcentaje no lo recomienda. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Los baños, los medios físicos no están recomendados para tratar la fiebre. No se recomiendan los baños físicos. La guía mexicana, la guía más reciente de Inglaterra, tepid sponging, o sea, los medios físicos con esponjas, con trapos, no se recomiendan para tratar la fiebre. Y así están todos los mensajes de la mayoría de las guías de práctica clínica. No se deben de usar. Realmente, yo creo que el punto más importante del por qué yo me resisto mucho a que usen los papás, las mamás, los medios físicos, es por el siguiente punto del por qué tratamos la fiebre. ¿Por qué debemos de tratar, o por qué es apropiado tratar la fiebre? Fíjense, yo no voy a terminar diciendo que no se trate la fiebre, porque aquí les estoy diciendo por qué sí se debe tratar. ¿Por qué sí se debe tratar? Para sentirte bien. Cuando tienes fiebre te sientes de la patada. Y tú ves al niño como está bien todo el día y de repente se le empiezan a caer los ojitos, se empieza a poner decaído, y desde el 37.4 ya lo ves así todo apachurrado al niño. Ese niño ya no se siente bien. Entonces, si no te sientes bien y tienes un medicamento para hacerte sentir un poquito mejor mientras estás luchando con esa infección o con ese virus, pues tal vez valga la pena darle un medicamento para hacerlo sentir mejor si el niño se siente bien. Entonces, hablando un poquito de eso, imagínense un niño de 1 año, un niño que tiene un gripón, ¿no? Y todo el día anduvo llorón, anduvo mocoso, anduvo molesto, no le sabe la comida, las papillas ni se las quiere comer, no se pudo dormir su siesta porque está todo tapado de la nariz. A la fuerza le están dando medicamentos que no le gustan al pobre niño de 1 año, que medicamentos para la fiebre, y ya le empezaron a recetar un montón de antigripales. Lo torturan con lavados nasales, con aseos nasales, con perillas. Finalmente, como a las 10 de la noche, se acomodó en la cama y se puso medio de lado y como que se le destapó un poro, y finalmente pudo respirar un poquito mejor, y como a las 11 de la noche se quedó dormido plácidamente. La mamá, media hora después, llega y lo toca y está caliente el niño, y le toma la temperatura y le tiene 38.
Entonces, como tiene 38, ya tiene fiebre. Y ese pobre niño que tiene media hora de haber conciliado el sueño después de no haber dormido todo el día, lo despiertan para darle el medicamento para la fiebre porque tiene fiebre, pues. Entonces ya no va a poder volverse a dormir y a empezar todo el mismo cuento. Vean estos pacientes de mi consulta. Un niño, el de la izquierda tenía 38.1, el de la derecha, la niña de la derecha tenía 39.2. Me estaban destruyendo el consultorio porque se sentían muy bien. A los dos les habían dado, no me acuerdo si tempramotrino, lo que les dieron 1 o 2 horas antes. Cuando llegaron al consultorio todavía tenían fiebre, pero veanle las caras. Ellos ya habían tenido el beneficio del antipirético. Para eso deberíamos de usar el antipirético, para hacerlos sentir bien. Entonces, si un niño está dormido y presenta fiebre mayor de 38, ¿recomiendas que se despierte para administrarle un antipirético? Vean cómo todos los pasantes de Sinaloa inmediatamente lo despertarían al pobre niño para darle el medicamento. Y los pediatras mexicanos, pues la mitad dicen que sí y la mitad dicen que no. Ahora, ahorita les he estado poniendo guía de práctica clínica mexicana, que ya tiene varios años. Les puse guía de práctica clínica de Estados Unidos, que es del 2023, la reafirmación. La de Inglaterra es del 2022. Y dicen, bueno, es que la mexicana, que ya tiene mucho, y la de los países ricos, pues obviamente es otro contexto, es otro nivel. Bueno, la guía de práctica clínica, esta es de los países que abajo del cinto del desierto del Sahara. Y vean lo que dice. Del lado de la derecha, los no hacer. No quitarle la ropa a los niños o no sobre arroparlos. El segundo, bueno, tiene que ver con cómo darle el medicamento. El tercero, no darle un medicamento si la temperatura no bajó con una sola dosis. Espérate al intervalo apropiado para volverle a darle la siguiente dosis. Siguiente punto, no despiertes al niño solo para darle el medicamento para la fiebre. Y bueno, el tercer punto pues ya tiene que ver con que se tiene que checar el niño. Y bueno, las guías de práctica clínica del Reino Unido dicen prácticamente lo mismo. Antipiréticos no deben de darse a todos los niños con fiebre, porque no disminuyen la enfermedad, porque no reducen las complicaciones como las convulsiones febriles. Pero, sin embargo, sí hay que ofrecérseles a los niños que se sientan mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del medicamento antipirético? El objetivo no es prevenir las convulsiones. El objetivo no es prevenir una complicación diferente ni un daño cerebral. El objetivo es que se sientan mejor. Y bueno, regresando al artículo ese que les puse al inicio, que decía, a veces la fiebre en los niños no necesita tratamiento. Ya ven que en muchos de estos artículos abajo tienen sus cajas de respuestas para que ponga comentarios la gente. Y vean este comentario que pone una mujer. He llevado a mis mellizos de 7 meses al pediatra porque les notaba dificultad para respirar, pero la fiebre no subía de 38 grados. Resulta que ambos tenían neumonía y estuvieron hospitalizados. Fíjense cómo está bien enfocada en la fiebre cuando claramente está diciendo la persona esta que los niños tenían dificultad para respirar. Entonces, a veces esa obsesión hacia la fiebre hace que no veamos todo lo demás. Aquí lo importante no era la fiebre en sí, no importaba que tuviera 38.5 o que hubiera tenido 39.40, pero como tenía 38.5, sentía que no era grave y por eso todavía no los llevaba y finalmente los llevó a pesar de que tenían 38.5. Pero el problema ahí era que tenían dificultad para respirar y ella está esperando a ver si subía más la fiebre para llevarlos a consulta. ¿Ok? Bueno, aquí ya llevamos 40 minutos, entonces quisiera abrir a preguntas, comentarios y luego les voy a poner un par de conclusiones y un QR para que descarguen un documento que yo creo que vale la pena que lo tengan para su consulta. Pero ahorita quisiera abrir a preguntas o comentarios, y luego ya decimos las conclusiones. Sale adelante. Quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y la puede hacer a viva voz o ponerla en el chat como gusten. Gracias, Guillermo. Gracias, Héctor. Preguntas, preguntas. No.
Todo claro. Está ¿Todo muy muy claro. claro? Está muy claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, A muchas ver, gracias. Giordano, yo sí tengo Dime, una pregunta. dime. Si tienes tú un niño que ha presentado crisis convulsivas febriles y te lo llevan porque trae 39 grados centígrados, sabemos que puede convulsionar a partir de 37,5, ¿no? ¿Mm? En estos pacientes, a pesar de que la evidencia te dice que pues, no hay necesidad, que no va a evitar las crisis convulsivas, ¿vale la pena controlar las convulsiones, fiebre para evitar una crisis convulsiva, sabiendo que los antipiréticos no quitan las crisis convulsivas? ¿O Pero crees tú que disminuye el riesgo? no, el de creer, no lo creo porque, digo, porque se ha demostrado ya con ensayos clínicos en muchos contextos de que el antipirético en sí no va a reducir ese riesgo de esa recurrencia de la convulsión. En ese caso en particular, si me dices, llega al consultorio y trae 39, este, la siguiente Y pregunta, es, ¿trae y tiene crisis 39? convulsivas, Sí, trae 39 y ya le dieron un medicamento. Si ya le dieron un medicamento, no le daría un segundo medicamento. Si ya le dieron pero, el medicamento y llega y está destruyendo el consultorio, no le voy a dar un segundo medicamento porque el niño se siente bien y porque el antipirético no le va a servir para prevenir esa convulsión. Ahora, ahí tiene, yo sé que la situación, ahorita estamos hablando de forma muy teórica y ya hablando del consultorio, podemos individualizar muchísimas cosas. Ejemplo, si a mí me llega un niño con fiebre por primera vez a mi consultorio y me lo están llevando por primera vez y el niño tiene fiebre y yo en ese momento veo que los papás le tienen mucho miedo a la fiebre y que no les voy a poner, no les voy a querer dar esta plática que les di a ustedes, a esos niños que me están conociendo por primera vez, queriéndolos convencer de algo que un desconocido no los va a convencer porque ya nunca van a volver conmigo. Entonces, tal vez no les diga que, oye, intercálale tempramotrina y Sulit cada hora, tal vez le diga a mi modo, vamos tratándolo así ya está, sin quererles convencer de que el medicamento no va a reducirle la convulsión. O sea, no voy a tratar de contradecir en ese contexto o tratar de querer convencer en una primer consulta. Si esos familiares van una segunda, una tercera, bueno, ya se puede abrir más esa comunicación, esa discusión para este tema que puede llegar a ser controversial. Y a los pacientes que ya tengo 2, 3 veces que los veo, ya les abro la pregunta y les digo, cuando llegan con el paciente, es que tiene mucha fiebre y sigue con mucha fiebre. Ok, si yo ya conozco al paciente, luego le digo, a ver, vamos, ahorita que está calmada la cosa, vean, el niño está jugando ahí, vamos a dejar al niño un poquito a jugar y vamos a platicar ustedes y yo. Y les digo, les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Por qué le quieren bajar la fiebre? Y se quedan los papás así, el papá, la mamá, con los ojos así de, ¿cómo que por qué? Pues porque tiene fiebre. Ajá, sí, sí, pero por eso es capciosa. ¿Por qué se la quieren bajarle? Y se quedan pensando y yo creo que el 90% de las veces o más dicen o por el daño cerebral o por las convulsiones febriles. Y ahí, dependiendo del momento, ya puedes platicar o entablar una conversación de, bueno, pues el daño cerebral no va a pasar, bla, 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 y su hijo está muy bien vacunado. Y por otro lado, empiezas a platicar de las convulsiones, preguntas, él ha convulsionado, el hermanito convulsionado, los papás han convulsionado, y bueno, pues ya empiezas a entablar, no querer. Imagínate el primer día que llega el niño y llega el niño con fiebre. No, no le dé nada para la fiebre. no, bueno, Pues no, está loco este aquí la doctor. cuestión es, aquí la pregunta es porque si el detonador es la fiebre, el detonador de las crisis convulsivas que previamente el niño tiene, ha convulsionado 1 o 2 veces por fiebre, y el detonador es la fiebre, es complicadísimo convencer al papá que no le dé un antipirético para bajarle la temperatura, porque él Y piensa que estoy el de detonador es acuerdo, la fiebre. estoy de acuerdo. Y si fuera la primera vez que lo ve,
que lo viera el niño, probablemente no me pondría en un plan de no quererle dar o no permitirle que le den. Si fuera la segunda, tercera vez que lo veo, ya pudiera entablar un poquito y tratar de, no sé, de dar tranquilidad en el sentido de que, ok, si fueran convulsiones febriles simples, el riesgo, pues dependiendo de cuándo tuvo su primera, es así, es asá, qué va a pasar si convulsiona, y poco a poco, pero tal vez con pocos papás pudiera llegar al punto de, ¿sabes qué? No es necesario darle un antipirético si ya tuvo una convulsión febril. Pero todo eso es del manejo con los familiares. Y muchas veces que he platicado de esto con pediatras y con los mismos residentes y todo, como que siempre se le echa la culpa a los papás. Los papás son los que tienen miedo. Y, y ya platicando con mucha gente, somos los mismos médicos los que transmitimos ese miedo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a poner, es más, vamos poniendo las conclusiones para las convulsiones, las conclusiones para ponerles ese mensaje que les quiero dar, porque, primero, bueno, la fiebre ya sabemos que no es normal, en sí no es normal, pero es un medicamento, es un mecanismo de defensa del cuerpo que te está hablando de que no hay algo normal, se está defendiendo el cuerpo. Es un síntoma, es un mecanismo de defensa y tenemos que buscar cuál es la causa. El punto aquí sería no obsesionarse tanto con bajar el número, sino pensar en cómo se siente el niño y tener comunicación ante todo. Y ahí viene el mensaje. Nosotros fomentamos el miedo y el abuso de los antipiréticos porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en la práctica privada, de que te llaman o te mandan mensaje y te dicen, doctor, mi hijo sigue con fiebre, ¿qué más le doy? Y automáticamente, o sea, si le estás dando tempra, dale Motrin. Le estabas dando Motrin, dale tempra. O sea, inmediatamente como que nos queremos quitar el pendiente porque te están hablando porque tiene fiebre el niño. Entonces, yo creo que vamos educando para tratar de en algunos pacientes que se pueda modificar un poquito la pregunta, de que ellos sepan que no se trata de estarle dando más medicamentos para dar la fiebre, sino de estar convencidos de que estamos haciendo las cosas bien para identificar la causa, para ver qué es lo que está provocando y luego ya, si se siente mal el niño, vamos a estar usando los antipiréticos. Vean lo que dice Snoopy, esta caricatura tiene no sé cuántos años. Se me Llega está Charlie yendo la Brown con señal. Snoopy, ¿perdón? Llega Charlie Brown con Snoopy, le toca la nariz y se la siente caliente y le dice, probablemente tienes una fiebre. Es un signo útil de que tu cuerpo está peleándose con una infección. Y Snoopy se queda reflexionando, parece que es una lucha de mi cuerpo, entonces vamos, y le empieza a echar porras a su cuerpo. Y esta caricatura tiene 15 cuántos años, o sea, de Charlie Brown. Y bueno, el documento que les quería Se me está mostrar es de yendo la la... señal, no escucho mucho, no escucho. Perdón, los demás me escucharon. Sí, se escuchó perfecto, fuerte y claro, Ok, doctor. se le está yendo a Mauro. Bueno, el documento que les quería dejar para que lo tengan en el consultorio es el decálogo de la fiebre de la Asociación Española de Pediatría de Atención Privada, primaria, perdón. Ahí en el enlace ese o si quieren escanear ese código QR, ahí lo pueden descargar. Es un documento de una sola página que yo uso en los pacientes en los que ya puedo entablar esa conversación. Bueno, aquí está mi apoyo de todo lo que te estoy diciendo para que veas que no estoy inventando, que no son loqueras de los médicos de ahora. El por qué te estoy diciendo que le trates mejor su estado de ánimo más que bajar el numerito a la fuerza 36. Aquí está tu hoja para que te la lleves junto con la receta que te estoy diciendo cómo manejas la fiebre. Y pues bueno, es todo de mi parte y pues muchas gracias por su atención y por la invitación, Mauro. Y se me hace que se nos fue No, Mauro. muchas gracias a ti, Jordano. Ah, Se me está yendo la señal, pero va y regresa. ok. Ok. No, hombre, muchas gracias. Fue un placer y créeme que, pues como siempre, ¿no? Estos son temas que parecen temas muy sencillos, pero tienen
mucho que investigarse al respecto, porque nos quedamos siempre con la angustia de la crisis convulsiva. Eso es lo que siempre a cualquiera de nosotros como pediatras nos lleva a muchas veces iniciar antipiréticos cuando realmente el niño anda corriendo, ¿no? Así es. No Bueno, sé, ¿alguien tiene gracias. algún comentario? Déjame ver si alguno tiene algún comentario. No, todos te mandan muchos saludos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y si no, pues ahí seguramente algunos los veré ahí en Guadalajara. Ahí en Guadalajara nos vamos a ver, ¿no? Ok. Dale, pues muchas gracias y buenas noches. No, muchas gracias a ti, Giordano. Muchas gracias por su asistencia. Fue un placer para nosotros que nuevamente se conectaran. Recuerden, en 15 días nuevamente tenemos en un mes tenemos nuevamente otra ponencia. Espero que nos acompañen de la misma manera. Es muy importante, acuérdense, registrarse por la cuestión de la constancia. ¿Sí? De la constancia para que el consejo nos dé los puntos. Bueno, les agradezco su presencia y nos vemos dentro de un mes. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Mauro. Nos Buenas vemos. noches. ¿Alguien que tenga algún comentario o algún Excelente, anuncio? excelente, como siempre. Muy bien, Ah, Mauro. Mario, muy bien. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Gracias, doctor Mauro, y gracias, doctor Giordano. Gracias, buenas noches. Nos vemos, Mauro. Gracias, buenas noches. Luz, muchas gracias. Saludos. Bueno, ya me voy a desconectar o me va a desconectar ya el internet nuevamente. Hasta luego, que tengan muy buenas noches y gracias por su asistencia. Nos vemos.